Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Bueno, hermanos, la semana pasada nosotros vimos una parte del cumplimiento de las promesas de Dios que Dios le había dado a Abraham, cumplidas parcialmente en el pueblo de Israel. Ahora Israel tiene una legislación, ¿recuerdan? Dios le dio la ley dada por Dios mismo, cuyo propósito era garantizar el bienestar espiritual y aún material de la nación. Hermanos, la semana pasada yo di una nota de cómo la Biblia nos muestra en el orden de los eventos que la ley de Dios nunca fue dada para que el pueblo de Israel fuera salvo al cumplir la ley. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijimos la semana pasada en el orden de los eventos históricos? ¿Cómo la Biblia en el Éxodo nos muestra eso? Que la salvación es por gracia y que la ley viene después, no antes. Por ejemplo, en la Pascua. Ajá, en la Pascua. Estamos hablando de Israel, que era por gracia, que vamos a ser liberados de ahí, no por ningún mérito de ellos. Bien, la Pascua muestra que la salvación es por gracia, en el sentido de que hay un animal que es sacrificado. Los hijos de los primogénitos de Israel son pasados por alto, no porque eran mejores que los primogénitos de los egipcios, sino simplemente porque ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Un animal murió por ellos. Y eso, hasta ahí va bien. Pero otro, cuando él da la ley, Ajá. el Señor que le aparece en el monte Sinaí le dice: yo soy tu Dios que te saqué de la... Exactamente, cuando Dios les da la ley en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, Dios introduce la ley diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Así que en el mismo orden bíblico, la liberación viene primero, la ley viene después. Así que, hermanos, la ley nunca intentó ser un medio de salvación. Como bien ha dicho alguien, la ley existe para el beneficio de Israel, para asegurar el bienestar de Israel. Habiendo sido salvados por gracia, Israel habría de disfrutar la vida a plenitud si obedece la ley. Habiendo sido salvado por gracia, Israel iba a disfrutar de la vida a plenitud si obedecía la ley. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 18. Dice: y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. En el capítulo 4, versículo 40 dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermanos, la ley no estaba supuesta a ser una camisa de fuerza, que es como mucha gente ve la ley en el día de hoy. La ley iba a ser una protección de bendición para el pueblo de Israel. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando nosotros nos mudamos en el apartamento donde vivimos ahora, nuestros nietos estaban muy pequeños, Marco y Mía, o Mía y Marco. Y nosotros vivimos en una 7ª planta y no veíamos necesidad de ponerle reja de hierro al balcón. Pero a medida que los niños fueron creciendo y ya se podían subir encima de un mueble, y esa altura comenzó a significar un peligro, ¿qué hicimos nosotros? Poner una reja de hierro. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa reja de hierro? Quitarle a los niños la diversión de poder desguindarse del balcón y poner los pies en el aire así en un 7º piso. ¿Cuál era la razón de ser de esa verja? ¿Era restringir la diversión de los niños o cuidarlos? Es cuidarlos. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que ver la ley exactamente de la misma manera. Hoy día hay una corriente bien peligrosa, muy peligrosa, que se está expandiendo aún en algunas iglesias reformadas, o que se dicen reformadas, donde se presenta la ley casi únicamente como algo que Dios nos dio para que nosotros nos diéramos cuenta que no podemos obedecerla. O
O sea, la ley no tiene la intención de que nosotros sepamos cómo vivir, sino simplemente mostrarnos que nosotros no podemos cumplir la ley y de ese modo ir a Cristo buscando salvación en Él. Y ciertamente, hermanos, ese es uno de los propósitos de la ley. Ahora, el otro propósito de la ley es que nosotros conozcamos cuál es el carácter de Dios y cómo nosotros podemos imitar el carácter de Dios a través de la obediencia a la ley. Nunca vamos a obedecer la ley perfectamente. Pero el hecho de que no podamos obedecerla perfectamente no elimina el hecho de que debemos tratar de obedecerla sinceramente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Así que, hermanos, el pecador siempre ha sido salvado por gracia, por medio de la fe. Pero de la misma manera, de un tabernáculo. ¿El tabernáculo para qué era? ¿Cuál era el propósito de esa tienda de campaña? Que, como decía Miguel la semana pasada, costó muchísimo cuarto. ¿Cuál era el propósito? ¿Ah? Para acercarnos a Dios. El tabernáculo era la manifestación tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por supuesto, eso creaba un problema para Israel. ¿Cómo podía el Dios Santo morar en medio de ellos antes de la venida de Cristo? Y por eso fueron instituidos los sacrificios de animales, a través de los cuales el pueblo encontraba el perdón de los pecados. Así que, en este momento, en este punto de la historia, los israelitas son el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando la bendición de tener a Dios entre ellos. Pero todavía hay una parte de las promesas de Abraham que no se ha cumplido, y es: ellos no tienen tierra. No poseen tierra. Recuerden que en Génesis capítulo 12, versículo 7, Dios le dice a Abraham cuando llega a Canaán: yo le daré esta tierra a tu descendencia. En el libro de Números nosotros comenzamos a ver al pueblo de Israel camino hacia esa tierra. Luego del encuentro con Dios en el Sinaí, los israelitas inician su viaje a Canaán bajo la guía y dirección de Dios. Recuerden que Dios los guiaba a través de una columna de fuego y una columna de nube. Sin embargo, momentos después de haber salido, ¿qué hace el pueblo de Israel? De inmediato comienzan a murmurar contra Dios, comienzan a murmurar contra Moisés, comienzan a manifestar incredulidad. Y la gota que derrama el vaso es el reporte que dieron los espías cuando fueron enviados a la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan, Dios envía 12 espías y cuando ellos regresan con el reporte dicen: no, definitivamente, esta es una tierra muy buena que fluye leche y miel, pero hay un problema. Los habitantes de esas naciones son fuertes y sus ciudades son enormes y bien fortificadas. El pueblo se atemoriza, se queja contra Dios y desean volver otra vez a Egipto de nuevo, mostrando no solamente incredulidad, sino también una profunda ingratitud hacia Dios. De manera que, a pesar de la exhortación de Josué y Caleb, que eran dos de los espías, a confiar en Dios, según Números 14:9, y a pesar de todas las evidencias que ellos habían visto del poder de Dios hasta ese momento, el pueblo no confió en Dios, excepto Josué y Caleb. ¿Cuál fue el castigo por esa incredulidad? Respondan en voz alta, no tengan miedo. No iban a entrar en la tierra prometida. 40 años iban a estar vagando por el desierto, y en esos 40 años, ¿qué sucedió con toda esa generación? Murieron todos, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron. Así que fíjense, hermanos, cómo, según Hebreos capítulo 4, el punto clave en esta historia otra vez es la fe. Los que no creyeron quedaron postrados en el desierto. Los únicos dos que creyeron entraron en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio nos lleva al momento en el que Israel se encuentra frente a la tierra prometida en la llanura de Moab, por el río Jordán.
Moisés se dirige a esta nueva generación. Recuerden, todos los israelitas que salieron de Egipto ya habían muerto, excepto Josué y Caleb. Moisés se dirige a esta nueva generación y les recuerda las cosas que Dios hizo y mandó en el pasado para exhortarles a obedecer y vivir a la luz de la palabra cuando entraran en la tierra prometida. Y es interesante, hay un texto en Deuteronomio que dice, para que no hagan como ustedes han hecho hasta aquí, como bien le pareciere. O sea que ya Moisés se está adelantando, o Dios se está adelantando a través de Moisés a lo que iba a suceder, ¿cuándo? En la época de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Y Dios le dice, les voy a dar la ley, obedezcan la ley para que no hagan cuando estén en la tierra como están haciendo ahora. Que cada cual hace lo que bien le parece. Si obedecen, ellos serán bendecidos en gran manera. Pero si desobedecen, recibirán maldición. Y otra vez las personas dicen, pero eso es lo que yo no entiendo. La salvación no es por gracia. Sí, es por gracia. Pero esa lista horrenda de maldiciones nos dice claramente que aunque la ley fue dada en un contexto filial, no fraternal, en un contexto filial, Dios ya había salvado al pueblo, sigue siendo ley, hermanos. Dios no dio 10 sugerencias, Él dio 10 mandamientos. No fueron 10 consejos, fueron 10 mandamientos que el pueblo debía obedecer como una evidencia de su fe. Si ellos no obedecían, ellos recibirían maldición de parte de Dios. Y una de las maldiciones era ser sacados de la tierra prometida. Muere Moisés y es sucedido por Josué, bajo cuyo liderazgo los israelitas entran finalmente a la tierra prometida. Derrotan a sus habitantes, toman posesión de la tierra. Sin embargo, se dan cuenta que la victoria que ellos han obtenido no fue por su capacidad militar. Fue evidente, hermanos, que la victoria del pueblo de Israel había sido por el poder de Dios. Cítenme un ejemplo donde se ve claramente que la victoria del pueblo de Israel fue la victoria de Dios, no del pueblo. La muralla de Jericó. ¿Qué táctica militar es esa? Darle 7 vueltas a la muralla y gritar. Y las murallas se cayeron, porque Dios las derribó. Es evidente que es Dios el que está llevando a cabo la historia. El libro llega a una conclusión importante en Josué capítulo 21. Vayan conmigo a Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Noten cómo casi termina el libro de Josué. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Por qué ese énfasis? Porque el autor del libro de Josué nos quiere llevar a la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué el pueblo de Israel pudo conquistar esa tierra con la ayuda de Dios? Porque Dios lo prometió. ¿A quién? Abraham, en el pacto que Dios hizo con Abraham, y Dios siempre cumple sus promesas. Así que este es un tiempo de cumplimiento. El pueblo de Dios ahora está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios. ¿Notaron allí cómo se usa en el texto la palabra reposo? ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos en Génesis capítulo 2? Cómo en el plan original de Dios estaba que el pueblo de Israel disfrutara, o el pueblo de Israel no, porque Israel no existía en ese momento, pero la humanidad disfrutara el reposo de Dios en Génesis 2, 1 al 3, y eso fue lo que Adán y Eva perdieron por causa de su pecado. Eso es lo que Dios quiere darle al pueblo de Israel. Dice Jehová, versículo 44, les dio reposo alrededor. Nuevamente Josué, al igual que Moisés, termina con una nota de advertencia y de exhortación al pueblo.
Los insta a temer a Dios y obedecer su ley. Si no lo hacen, serían castigados. Y así llegamos al período de los jueces. Y este período sirve de preámbulo para el cumplimiento de otra promesa implícita en el pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa de un rey. Ahora aquí yo debo detenerme un poco, hermanos, porque Dios no le dijo a Abraham de una forma explícita que el pueblo sería gobernado por un rey. Si ustedes recuerdan Génesis 12. Pero esa promesa se insinúa a través del Génesis y más adelante. ¿Dónde se insinúa esa promesa? Bueno, algunos entienden que Génesis 3:15 es la primera mención de esa promesa, porque dice, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la idea es alguien que tiene poder y autoridad para aplastar la cabeza de la serpiente. Y alguien ha dicho que a partir de Génesis 3:15, toda la historia bíblica se mueve alrededor de ese aplastador de la serpiente. O sea, todo el tiempo el pueblo de Israel está esperando el cumplimiento de esa promesa, el aplastador de la serpiente. Pero hay otras partes en la Biblia, por ejemplo, Génesis 49. Vayan conmigo a Génesis 49, versículo 10, donde Jacob está bendiciendo a Judá. Hermanos, una pregunta. ¿Cuál fue el hijo primogénito de Jacob? Rubén, no fue Judá. Pero Rubén perdió su primogenitura. ¿Por qué? Se acostó con una de las concubinas de su papá y perdió la primogenitura. La primogenitura cae en manos de Judá. Y recuerden que el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Ahora, en el capítulo 49, Jacob está bendiciendo a sus hijos. Y oigan lo que le dice a Judá, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa el enviado, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Esa fue la bendición que Dios le dio a Judá, que Jacob le dio a Judá. En una muy probable referencia, para mí bastante obvia, al Señor Jesucristo. Y habla allí del cetro del Señor. El cetro es una imagen de autoridad y de gobierno. El cetro no se apartará. Pero luego en Deuteronomio ya no se insinúa. Se dice explícitamente que Israel iba a tener un rey. Deuteronomio capítulo 17. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, tiene que ser un israelita. Y más adelante se dice que ese rey no iba a ser autónomo, ese rey estaría bajo la autoridad de Dios. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, ya Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes van a tener un rey. Pero como veremos en un momento, ese rey sería muy diferente a los reyes que tenían las naciones alrededor de Israel en esos días. Este rey no sería una autoridad independiente, sino que reinaría sometido a Dios y a su ley. Bien, llegamos al período de los jueces. Es importante señalar que en el tiempo de los jueces, Israel todavía no parece una nación. ¿Por qué?
no tienen un gobierno centralizado, no tienen capital, ninguna ciudad es la capital del reino. Ninguno de los elementos que caracterizaban en aquellos días una corte imperial del Medio Oriente eran visibles en la nación de Israel en ese momento. Ellos eran, en la época de los jueces, una especie de confederación de 12 tribus. Eso era Israel, una confederación de 12 tribus. Pero estas 12 tribus confederadas compartían un foco religioso común: el tabernáculo donde estaba el arca de Jehová. Pregunta, hermanos, ¿en qué lugar de las 12 tribus estaba el arca al principio, cuando llegan a la tierra y comienza el periodo de los jueces? Bueno, yo les voy a decir porque ustedes no saben cuál es la ciudad, porque no había ninguna. O sea, la realidad es que el arca no estaba en ninguna ciudad. El arca de Jehová iba de ciudad, de tribu en tribu, de ciudad en ciudad, hasta que se asenta en la ciudad de Silo. Ahí encuentra su lugar permanente. Pero al principio el arca se movía de ciudad en ciudad. No había capital en Israel. Ahora, ¿quiénes eran estos jueces? Porque nosotros en el día de hoy, cuando oímos la palabra juez, nos imaginamos a un individuo en una corte dando un veredicto. No, los jueces eran personas a las que Dios ungía con el Espíritu Santo con el propósito específico de repeler a los enemigos de Israel. Esos eran los jueces. Hombres a quienes Dios ungía en un momento dado con el Espíritu Santo para repeler a los enemigos de Israel. Y en un principio ninguno de estos jueces gobernaba sobre toda la nación. Eran jueces locales. O sea, uno lee la historia de los jueces y uno se imagina a Sansón, a Jefté, a todos ellos como si fueran como algo así como medio reyes. No, ellos juzgaban a Israel por un periodo de tiempo corto, algunos más extensos, pero un periodo de tiempo y en un lugar específico. Dios libertaba al pueblo por medio de ellos y así mostraba su poder y su cuidado por Israel. De manera que, como bien ha dicho alguien, el libro de los jueces, mis hermanos, no es un conjunto de historias heroicas. El único héroe del libro de los jueces es Jehová, quien lleva a cabo sus victorias a través de las debilidades de los jueces. A veces en la clase de escuela dominical se le enseña a los niños como si nosotros debiéramos imitar a Sansón, imitar a Jefté. Hermano, ¿y qué podemos imitar de Sansón? Pensemos un momento en Sansón, un personaje prominente en el libro de los jueces. ¿Qué personaje? Hermanos, nosotros enseñamos mal el libro de los jueces a nuestros niños cuando les mostramos a los jueces como figuras a imitar. Ellos no eran figuras a imitar. El único héroe del libro de los jueces es Dios, que soportó con paciencia a ese pueblo durante 200 años. El periodo de los jueces duró 200 años. Y yo no sé a ustedes, hermanos, pero cuando yo leo el libro de los jueces, óigame, es una lectura deprimente. ¿Verdad que sí? Es una lectura deprimente. Porque nosotros vemos allí a un pueblo que no sigue las advertencias, no sigue las exhortaciones de Moisés y de Josué, sino todo lo contrario. Es un pueblo que se rebela constantemente contra el gobierno de Dios. Y en el libro de los jueces se repite un ciclo una y otra vez. Bueno, hay 7 ciclos en el libro de los jueces. Esos 7 ciclos tienen los siguientes pasos. El pueblo se rebela contra Dios. Dios trae juicio contra el pueblo. Ellos claman a Dios y Dios les levanta un juez que los liberta. Después que los liberta, ¿qué hace el pueblo de Israel? Vuelven a rebelarse contra Dios. Dios vuelve a castigarlos, el pueblo clama de nuevo y Dios vuelve otra vez y les levanta un juez. 7 ciclos de estos encontramos en el libro de los jueces. ¿Y cuál es la frase clave del libro de los jueces? Eso es una parte.
No había rey en Israel. Fíjense lo interesante de este punto aquí. Dice, no había rey en Israel. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. Parecería como si la intención del autor fuera diciendo, aquí necesitamos a alguien que ponga orden. No había rey en Israel. Sería mejor si tuviéramos un rey. Las cosas irían mejor con un rey en la nación. Pero esa era una idea que los israelitas en general rechazaban durante el periodo de los jueces. ¿Ustedes recuerdan cuando a Gedeón se le pidió que fuera rey? ¿No recuerdan esa escena? Miguel, ¿qué le dijo Gedeón al pueblo? ¿Y para qué yo quiero ser rey? O sea, el pueblo de Israel en la época de los jueces no quería un rey, no quería una monarquía. ¿Cuándo cambió eso? Bueno, eso cambió radicalmente debido a la amenaza de los filisteos. Hasta ahora el pueblo de Israel había sido amenazado por naciones muy pequeñas con muy poco poderío militar. Los filisteos representaron una nueva amenaza con la que Israel nunca antes había enfrentado. Dice un autor, la confederación de las tribus de Israel solo podía sobrevivir mientras sus enemigos fueran pequeños y ocasionales. Pero a diferencia de sus anteriores enemigos, los filisteos poseían un ejército disciplinado. Más aún, la tecnología herrera de los filisteos, herrera, no guerrera. O sea, ellos trabajaban el hierro. Y eso hacía que ellos contaran con armas inmensamente superiores a la de los israelitas. Nunca había enfrentado Israel un estado tan fuerte y tan bien organizado como el de los filisteos. La batalla final se narra en 1 Samuel capítulo 4. Israel es derrotada y no sé cuántos de ustedes recuerdan qué pasó allí, pero ahí pasaron dos eventos importantes. Elí muere. Los hijos de Elí son muertos también por su depravación. ¿Y qué pasó? El arca fue capturada. Hermanos, para el pueblo de Israel, el arca era la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora los filisteos vencen a Israel, capturan el arca de Jehová y le prohíbe a Israel trabajar con hierro, reduciendo así en una forma significativa su capacidad militar. Porque en aquellos días las armas de hierro era lo último, ¿verdad?, en tecnología que había en aquellos días. Así que los filisteos hacen de Israel un estado vasallo. Bajo el liderazgo de Samuel, que es el último y más grande de los jueces de Israel, la nación reúne fuerza suficiente para repeler a los filisteos. Y a diferencia de los demás jueces, Samuel no se va. Samuel permanece, después de esa liberación, Samuel permanece como juez de todo Israel hasta el fin de su vida. O sea que Samuel fue un juez muy especial. Era profeta y era juez. Pero a medida que Samuel va envejeciendo, los israelitas comienzan a preguntarse, ¿y qué será de nosotros cuando Samuel no esté aquí? Recuerden, yo les he dicho, durante los jueces ellos no querían un rey. Llegan los filisteos y la situación cambia. Ellos ven a Samuel como una figura importante y comienzan a preguntarse, ¿y ahora qué va a pasar cuando Samuel no esté aquí? Sobre todo tomando en cuenta que los hijos de Samuel no seguían los pasos de Samuel. Y ahí es entonces cuando el pueblo de Israel pide un rey. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se fue preparando todo el escenario para llegar hasta este punto? En el capítulo 8, versículo 5, Israel le pide, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, Israel le pide a Dios un rey como las demás naciones. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Esa petición, queremos un rey, en sí misma era pecaminosa. Queremos un rey. ¿Eso era un pecado que ellos quisieran tener un rey en sí mismo? No. No, el problema no era el hecho de que ellos pidieran un rey, porque como yo le decía al principio, ya Dios había previsto que el pueblo de Israel tendría rey. Eso estaba previsto en la Escritura. El problema en este punto de la historia de Israel fue la motivación que los llevó a pedir un rey. Nosotros queremos tener un rey como las demás naciones y el tipo de rey que ellos querían. Un rey como cualquier otro rey pagano.
En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, cuando ustedes tengan rey, no va a ser como los reyes de las demás naciones, porque ese rey tendrá que someterse a mí. Ese rey no va a ser independiente. ¿Qué pasaba en Medio Oriente en esos días? Que ellos veían a los reyes como deidades. Por ejemplo, el faraón era un dios. Ellos veían al rey como un dios o como un mediador entre el pueblo y los dioses. Por supuesto, hermanos, si el rey es visto como un dios, ¿qué tiende a producir ese tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de rey tiende a producir? Un rey que está siendo endiosado. Un tirano. Un tirano. En las naciones de Medio Oriente, la palabra o los caprichos del rey eran ley, porque eran dioses. Lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel, no, el único Dios aquí soy yo. Cuando ustedes tengan rey, ese rey tendrá que someterse a mi palabra, tiene que estar sometido a mi ley. Es un rey diferente. Pero el pueblo de Israel pecó contra Dios de incredulidad. Ellos debieron haber pensado, bueno, Samuel está envejeciendo, los hijos de Samuel no siguen los pasos de su padre. ¿A qué lo debió haber llevado la fe? ¿A qué conclusión? Si hubieran creído en Dios. Rafael. ¿Y qué hubiera hecho Dios? ¿Le hubiera levantado otro juez? Eso no fue lo que hizo Dios durante 200 años. Si ellos hubieran creído en Dios, no hubieran dicho, bueno, Samuel, nosotros queremos un rey porque no sabemos qué va a pasar contigo. No, ellos debieron haber confiado en Dios. Dios se encargará de eso. Cuando muera Samuel, Dios enviará a otro. Pero ellos no creyeron en Dios. Ellos querían ver una figura visible de un rey. Y a pesar de la demanda pecaminosa, Dios le provee un rey, a Saúl. Pero el pueblo no es bendecido bajo el reinado de Saúl, ya que Saúl desobedece continuamente a Dios. Y por esa razón Dios lo rechaza. Vayan conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13. ¿Qué hizo Saúl aquí? Dice en el versículo 8, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo a Saúl, traed mi holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Fíjense que los filisteos eran el problema. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Qué piadoso. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Y más adelante en el capítulo 15, en el versículo 23, vuelve a pasar algo similar, cuando Dios le manda a Saúl que mate a todos los amalecitas, y él perdona al rey y a las ovejas. Y le dice Samuel a Saúl en el versículo 22, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Ven ustedes cómo el rey de Israel debía estar sometido a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl es rechazado, ¿y quién es ungido como rey en Israel? El rey David. La presencia de Dios se manifiesta en la vida de David aún antes de ser rey. ¿Dónde se manifestó la presencia de Dios con David aún antes de él llegar a ser rey? Con David, la batalla con Goliat. David vence a Goliat
no porque tiene un armamento superior, sino simplemente porque Dios lo bendijo. Ahora, de la misma manera que Jesús, David tuvo que descubrir que ser el ungido de Dios no garantiza una vida fácil. Saúl intenta matar a David. David huye hasta que Saúl muere en manos de los filisteos. Y así David toma el reino. Por fin Israel tiene un rey como el que Dios quiere, conforme al corazón de Dios. David busca ser fiel a Dios en sentido general. Dios bendice al pueblo por medio de él. Al principio solo la tribu de Judá reconoce a David, pero luego en pocos años todo Israel sigue a David. Sin embargo, David peca delante de Dios adulterando con Betsabé, y de esa manera confirma que él no era el aplastador de la serpiente que los judíos estaban esperando. Dios reafirma las promesas del pacto hecha a Abraham con David y luego profetiza sobre un rey futuro que sería más grande que David. Dios cumplirá sus promesas por medio de ese hijo de David. Vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Y este sí que es un texto crucial, mis hermanos, para entender todo lo que va a pasar de ahí en adelante y aún entender el Nuevo Testamento. Recuerden, Jerusalén vino a ser la capital del reino. Ahora el santuario de Dios está en el monte Sión. Y ahora David quiere construirle una casa a Dios. Y dice en el versículo 12 que Natán se le aparece a David esa noche. Y le dice que en vez de él construirle una casa a Dios, Dios le iba a construir una casa a David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Noten el versículo 11. Dios le dice a David: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo no he tenido una morada fija. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Se dan cuenta? David dice: yo quiero hacerle una casa a Dios. Natán le dice: no, tú no le vas a construir un templo a Dios. Ahora Dios te manda a decir que él te hará una casa a ti. Aquí hay un juego de palabras importante, hermanos. En la mente de David, ¿qué significaba la palabra casa? Yo voy a hacer una casa para Dios. ¿Qué es lo que él quería construir? Una casa con 3 habitaciones, 2 baños. Hay una palabra clave mejor. Un templo. O sea, cuando David piensa en una casa para Dios, David está pensando en un templo para Dios. En la mente de Dios, la palabra casa significa dinastía. O sea, tú me quieres construir un templo, yo quiero hacer una dinastía. El hijo que viene de ti, él hará el templo, no tú. Pero yo voy a hacer que de ti salga una dinastía cuyo reino durará para siempre. Ahora, lo sorprendente de todo esto, hermanos, es como en la mente de Dios, la idea de la casa de Dios y la dinastía de David se conectan increíblemente. Vean esta cita. Alguien ha dicho: en el Mesías que vendría de la dinastía de David, Dios se haría presente de manera tangible con su pueblo. ¿Para qué servía el templo? ¿Qué era el templo? La morada de Dios,
donde Dios manifestaba su presencia especial. En el Mesías, Dios se iba a hacer presente de manera tangible con su pueblo. Dios habría de morar preeminentemente en el hijo escogido de David. En Jesús, el hijo de David, Dios coloca su templo en medio de su pueblo. El templo de carne eclipsa el templo de piedra. O sea, Jesús viene a ser ese rey de la dinastía de David y al mismo tiempo viene a ser el templo. No sé si yo me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que David le quiere construir a Dios? Un templo. ¿Qué es lo que Dios le promete a David? Una dinastía. De esa dinastía vendría un rey. Ese rey es Jesús. Pero resulta que ese Jesús es también el templo que David quiere construir. Ustedes no recuerdan cuando Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 2, destruyan este templo que yo en 3 días lo levantaré. Y dicen ellos, pero ven acá, en 40 años fue reedificado este templo, que Herodes lo había reedificado, y tú lo vas a levantar en 3 días. Dice, pero ellos no entendían que él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso es que cuando Jesús viene, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan una prédica que dimos hace un tiempo atrás, donde decíamos que la palabra habitar allí es una palabra rara en griego, porque lo que significa es que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Jesús trajo su tabernáculo en medio de nosotros. Él es esa gran tienda de campaña donde mora la presencia especial de Dios. Así que todo esto, hermanos, apunta hacia Jesús. Hacia Jesús, el hijo de David. El Señor Jesucristo es ahora la residencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Como vemos en Juan 14, cuando Felipe le dice, mira, solo muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por otra parte, ¿cómo interpretamos entonces la advertencia que aparece en el versículo 14 de 2 de Samuel? Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Si esta promesa apunta hacia Jesús, ¿cómo dice aquí, yo le castigaré si él hace mal? Bueno, esta profecía tiene un doble cumplimiento. Por un lado, se iba a cumplir literalmente en todos los hijos de David, comenzando por el mismo Salomón, que pecó contra Dios. Y Dios lo castigó, dividiendo su reino. Pero se iba a cumplir también en Jesús. Aunque Jesús no hizo mal, Jesús cargó sobre sí esa vara que Dios iba a traer contra el pecado de los hijos de David. Y Jesús lo asume, el castigo, siendo él inocente. Y de esa manera somos salvos. Él es el hijo que sufre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, para entonces nosotros poder llegar a ser hijos de Dios. Salomón sucede a David, reina sabiamente. Durante su gobierno el pueblo experimenta seguridad y prosperidad. Salomón construye el templo. La nación nunca había sido bendecida como hasta ahora. Tal parece que estamos en el clímax del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Dice en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 20, Primera de Reyes capítulo 4 versículo 20, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud. ¿Qué les recuerda eso? La promesa dada a Abraham. El autor bíblico está diciendo, fíjense cómo Dios sigue cumpliendo la promesa que dio a Abraham en Génesis 12. Comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 21 dice, y he puesto en ella el lugar para el arca en el templo, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Capítulo 10 versículo 1 al 13, la reina de Sabá viene a visitar a Salomón. ¿Qué nos recuerda eso en cuanto al pacto con Abraham?
serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Cualquiera diría, wow, Salomón es el hombre. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se está cumpliendo en la época de Salomón. Él tiene que ser el Mesías. Pero, aunque todo parece ir bien, al final Salomón no resulta ser el rey esperado. Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar otros dioses. Primera de Reyes, capítulo 11. A causa de David, Dios decide retrasar su juicio hasta que Salomón muera. Y tan pronto como Roboam, hijo de Salomón, asciende al trono, el reino se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte comienza a crear santuarios alternativos con becerros de oro. El reino del norte finalmente cae en el 722 antes de Cristo, 200 años después de la división que hubo en la época de Roboam. Los asirios atacan a Samaria y destruyen Samaria. El reino del sur también lleva una vida de pecado y de idolatría, aunque tuvo algunos reyes buenos como Josías. Y finalmente también el reino del sur cae en manos de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. El templo es destruido y la ciudad santa Jerusalén. Lo perdieron todo y esa era dorada solo queda como un recuerdo. El reino parcial había desaparecido. Queda muy poca evidencia de que sean el pueblo de Dios. Ya no están en el lugar de Dios sino en el exilio y ya no disfrutan la bendición de Dios sino la maldición. En conclusión, hermanos, el período de la dinastía de David fue desastroso. Pero los profetas nos anuncian que ese no es el fin de la historia, sino que ellos anticipan la llegada de un rey ideal, de la dinastía de David, que habría de cumplir las promesas hechas a David a la perfección. Yo no tengo tiempo para buscarlo, pero en Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, están esas grandes promesas de Dios al pueblo de Israel. Pero eso lo veremos en nuestra próxima lección, el reino profetizado.